성일을 맞이해서 원건 각처에 있는 주의 사랑하는 백성들을 불러주시고 신령과 진정으로 주님을 예배할 수 있도록 축복하시니 감사드립니다. 이 시간 다시 모여 주의 말씀을 공부하기를 원합니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 고백했던 시편 기자의 고백, 우리의 고백이 될 수 있도록 도와 주시옵소서. 죄로 어두워진 이 캄캄한 세상에서 말씀의 등불을 환히 비추게 하시고 말씀이 인도하는 그 길을 걸어갈 수 있도록 도와 주시옵소서. 구속사의 말씀을 깨달음으로 하나님의 섭리를 발견하게 하시고 나를 향하시는 하나님의 뜻과 Ayúdanos a descubrir las promesas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Al escuchar tu palabra, oro que el Espíritu nos dé la gracia para poder entender tu palabra. Oro que la palabra de Dios entre a nuestros corazones y que podamos entender esta palabra y experimentar esta palabra como miel dulce. Oro que esta palabra se plante en nuestros corazones y que podamos dar fruto y que podamos ser protagonistas en la historia de la redención. Y al creer en esta palabra y recibir esta palabra, oro que nuestros corazones débiles se fortalezcan y que todos nuestros problemas sean resueltos y que podamos experimentar tus milagros. Y en este momento creemos que estás con nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, con acción y gracia. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Génesis 25. De versículos 1 al 4. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim y Leonim. Y ahora leamos el versículo 19, Génesis 25, 19 hasta el 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. De las 10 paradas en la jornada de Abraham, hoy estudiaremos la 10ª parada, que fue en Hebrón. En Hebrón sucedieron 5 incidentes muy importantes. Ya estudiamos los primeros 2, hoy es el tercer incidente, que fue
Cuando Abraham tenía 140 años, en el año 2026 antes de Cristo, Abraham toma a Setura como mujer, como esposa. 자, 누구를 취했다고요? 그도라를 취했어요. Abraham tomó a Setura como esposa. No sabemos exactamente cuándo Abraham tomó a Setura como esposa. No está documentado en la Biblia, pero sabemos que fue después de que Abraham tuvo 140 años, que fue en el año 2026 antes de Cristo. Y eso se encuentra en Génesis 25, del versículo 1 al 4. Setura era concubina. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 32, la palabra concubina aparece. Leamos Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 32. 132. 자, 역대상 1장 32절. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 32. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua, los hijos de Joxán, Seba y Dedán. 12절. 자, 시작. Leamos el versículo 32 de nuevo. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz. Entonces vemos que Setura fue concubina de Abraham. Concubina es filegesh en hebreo. 필레게시라는 단어인데 Filegesh en hebreo es concubina. 두 번째 지혜 후처를 얘기합니다. 그래서 영어 성경에서는 Y esta palabra es diferente a la palabra original para esposa. 자, 아브라함의 일생을 통해서 몇 명의 첩을 두었습니까? ¿Cuántas concubinas tuvo Abraham en su vida? Es una pregunta un poco extraña, pero ¿cuántas concubinas tuvo Abraham? 2. La primera fue Agar 그다음에 두 번째가 y la segunda Setura. 그래서 하갈은 아브라함이 몇 살 때 첩을 취했냐면 85세. Agar fue concubina de Abraham cuando él tuvo 85 años. Setura fue concubina de Abraham cuando él tuvo más de 140 años. Entonces, a través de 3 mujeres, Abraham tuvo 8 hijos en total. Con Agar tuvo Ismael, con Setura tuvo 6 hijos y tuvo Isaac a través de Sara. Entonces tuvo 8 hijos en total. Abraham tuvo Setura como mujer, como concubina, después de los 140 años. Y podemos aprender algo muy importante a través de esto. Cuando Abraham tuvo 140 años, tuvo concubina. ¿Es una edad joven? No, ya Abraham estaba muy viejo. Imagínese usted los 140 años y con una concubina. La gente pensará que eso es muy extraño. Pues al tener 140 años ya es muy extraño. Y aún más tener una concubina. Es algo que es muy extraño.
Y esto nos muestra que a los 140 años Abraham todavía tenía muchas fuerzas. ¿Cómo pudo tener 6 hijos más si no tenía fuerzas? Vemos que después de los 140 años, él tuvo 6 hijos más y esto nos muestra que Dios le dio buen salud y fuerzas. Dios le dio a Abraham fuerzas, habilidades y salud. Le dio habilidad, fuerzas y buena salud. ¿Y Dios por qué le permitió a Abraham 6 hijos más? Dios, ¿por qué le dio 6 hijos más a Abraham? ¿Por qué le dio fuerzas y habilidad y buena salud para poder tener más hijos? Porque Dios continuaba bendiciendo a Abraham. Leamos Génesis 24. Versículo 1. Génesis 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Vemos que Abraham estaba viejo, bien avanzado en años, sin embargo, Jehová lo bendijo en todo. Continuó bendiciendo a Abraham en todo. Aunque ya estaba viejo, él vivía en la bendición, en las bendiciones de Dios. Cuando una persona es ya más vieja, hay un dicho que dice que su sangre se seca y su plata se seca. Cuando usted es tan joven, la gente le da trabajo y le da plata. Pero ya la vejez no. Sin embargo, Abraham, aún avanzado en años, siguió viviendo en las bendiciones de Jehová. Y acá, donde dice Jehová había bendecido a Abraham en todo, vemos que lo bendijo en salud. Y por eso a los 140 años pudo tener 6 hijos más. ¿Cómo pudo tener 6 hijos más si no estaba bien en salud? Había un santo que se llamaba Ojalespi. Y una vez él oró: Dios, por favor, dame la bendición, que mi vejez sea muy linda. Él siempre oró esta oración. Al avanzar en años, su plata se va a acabar y su salud se va a disminuir, pero oramos que aún en nuestra vejez podamos vivir en la bendición de Dios. De todas las bendiciones que Dios nos da, yo creo que la bendición de la salud es la más grande. La semana pasada, cuando sentí ese shock en mi corazón, me sentía muy débil y siento que mi salud se está deteriorando. Y cuando yo oro, siento que Dios me fortalece. Cuando uno pierde su salud, pierde todo. Aunque Abraham ya estaba avanzado en años, la Biblia nos dice que no solo Dios lo bendició en sus finanzas, en sus posesiones, pero en todo. Y vemos que aún lo bendijo en salud, porque tomó concubina y tuvo 6 hijos más. No debemos orar: Señor, por favor, dame otra concubina para poder tener 6 hijos más. No debemos orar así. Pero oramos: Dios, por favor, dame buena salud en mi vejez. Veo todos los hombres en la congregación sonriendo. A través de la buena salud de Abraham podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios.
Leamos Génesis 13, versículo 16. Esta es la segunda enseñanza que podemos aprender a través de esto. Leamos Génesis 13, 14. 하나님께서 아브라함에게 어떤 약속을 하셨냐면 내가 내 자손으로 땅에 God promised 특별히 Abraham 갖게 하리라. that he will make Abraham a son. 16절 같이 한번 보겠습니다. 16절 자 시작. 내가 내 자손으로 땅에 El 16, 13, 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces, 있을진데 좀 더 정확하게 번역하면 셀 수 없는 것처럼 내 자손도 그렇게 많아서 셀 수 없게 될 것이다. vemos que el polvo de la tierra no se puede contar, ¿cierto? Entonces la descendencia de Abraham iba a ser en tanta cantidad que no se iba a poder contar. Esto es como este versículo es como una exageración, ¿cierto? Pero Dios compara a los descendientes de Abraham con el polvo de la tierra. Leamos Génesis 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuando Dios comparó las estrellas y la tierra, el polvo, perdón, con los descendientes de Abraham, Abraham tenía un total de 8 hijos, ¿cierto? Tuvo un total de 8 hijos, pero estos hijos reproducieron, se casaron y tuvieron más hijos y más descendientes. Y ahora, hoy en día, físicamente, los descendientes de Abraham son los árabes y los judíos. Los judíos y los árabes son descendientes de Abraham. Los descendientes espirituales de Abraham son los creyentes de Jesucristo. Entonces, el polvo de la tierra se refiere a los descendientes físicos de Abraham. Y en los cielos, las estrellas, se refiere a los descendientes espirituales de Abraham. Y en Génesis 22, 자 17절 같이 한번 읽겠습니다. en el versículo 17, vemos esta promesa de nuevo. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Los descendientes de Abraham se iban a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Las estrellas del cielo se refieren a los descendientes espirituales de Abraham y la arena a la orilla del mar, a los descendientes físicos de Abraham. Entonces vemos que su palabra se cumplió, ¿cierto? Los árabes y los judíos son los descendientes físicos de Abraham. Los árabes vienen de Ismael, los judíos de Isaac y todos los cristianos en este mundo son descendientes espirituales de Abraham. Entonces, verdaderamente no se pueden contar los descendientes de Abraham. Si lo pensamos en una perspectiva redentora, podemos preguntar por qué Abraham tuvo 8 hijos más, o 6 hijos más después de los 140 años. Pero podemos ver que la palabra de Dios se cumplió a través de esto. Y que su palabra de que sus descendientes iban a ser como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar, se cumplió. 자 헤브론에 있었던 네 번째 사건 아브람 160세 El cuarto incidente que sucedió en Hebrón sucedió cuando Abraham tuvo 160 años de edad y sucedió en el año 2006 antes de Cristo. Y este incidente es el nacimiento de Jacob.
야곱의 출산 탄생. 이때 이삭의 나이가 몇 살일까요? So how old was ¿Cuántos años tuvo Isaac cuando nació Jacob? Isaac tenía 60 años. Si Isaac tenía 60 años, esto significa que Abraham tenía 160 años. Leamos Génesis 25. Yakub lahir waktu Ishak umur 60. Waktu Ishak umur 60, Abraham umur 160 tahun, ya kan? Karena Abraham punya Ishak waktu umur 100. Nah, Ishak punya anak Yakub waktu umur 60. Mari kita lihat ke kejadian 25 sekarang. 자, 19절, 20절 같이 한번 읽겠습니다. 25절. Versículos 19 y 20. Génesis 25. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. 창세기 24장은 그 이삭이 결혼하는 사람. Génesis 24 근데 창세기 24장에 보시면 describe cómo Isaac tomó por mujer a Rebeca. Pero si leemos Génesis 24, 우리가 지금을 얘기하면 빠른 나이입니까? no dice cuántos años tuvo cuando nació Jacob. Pero Génesis 25 sí nos dice cuántos años tuvo cuando se casó. Se casó a los 40 años y no tuvo hijo por otros 20 años. Y ya en ese tiempo ya él estaba un poco viejo. Y Isaac oró por su mujer que era estéril, y él oró y Dios escuchó su oración y le dio gemelos. El primer hijo fue Esaú y el segundo Jacob. Estos gemelos nacieron cuando Isaac tenía 60 años. Leamos el versículo 26, Génesis 25, 26. 자, 26절 말씀 자, 시작. 후에 나온 Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Isaac tenía 60 años. 그러니까 몇 년 동안 자식이 없었습니다. 20년 동안 자식이. 그래서 20년 동안 No tuvo hijo por 40 años. Y finalmente Rebeca dio a luz a gemelos. so at the time the second son was Jacob. El segundo hijo fue Since Jacob was born when Isaac was 60 years old, el segundo hijo fue Jacob. 60 years old, Abraham died at the age of 75. Abraham murió a los 175 años. Entonces, ¿cuántos años tenía Jacob cuando murió su abuelo? Si Jacob nació cuando Abraham tenía 160 años y murió Abraham a los 175 años, esto significa que Jacob tenía 15 años cuando murió su abuelo. Jacob tuvo 15 años cuando murió Abraham. Abraham vivió con Jacob por 15 años. 자, 두 가지 교속사적인 교훈을 좀 생각해 보세요. Hay dos enseñanzas redentoras 언약의 후손. que podemos aprender a través de esto. 언약의 후손이 태어나는 과정은 많은 인내와 When the covenantal descendants are born, requires a lot of patience and time. Cuando los descendientes del pacto nacen, requiere mucha paciencia y mucho tiempo. Y esto lo aprendimos a través del nacimiento de Isaac. turunan perjanjian kan 아브라함이 몇 살 때 태어났어요? Isaac was born when Abraham Isaac nació cuando Abraham tenía ¿cuántos años? 100 años. Cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener a Isaac,
Dios se lo prometió cuando Abraham tenía 75 años, pero Isaac nació a los 100 años, o sea que le tocó esperar 25 años. Como a Isaac le tocó esperar 20 años. Cuando Dios le prometió hijo a Abraham, Abraham tenía 75 años, pero Isaac no nació hasta los 100 años de Abraham. Entonces le tocó esperar 25 años. Y también vemos esta misma espera en el nacimiento de Jacob. A Isaac le tocó esperar 20 años. Le tocó esperar 20 años para el nacimiento de Jacob. Se casó Isaac a los 40 años y no tuvo Jacob hasta los 60 años, o sea que le tocó esperar 20 años para su nacimiento. Y a Abraham le tocó esperar 25 años para el nacimiento de Isaac. Isaac se casó a los 40 años, tuvo un hijo a los 60. En la perspectiva de Abraham, que a los 160 años nació su nieto Jacob, vemos que a Abraham le tocó esperar 85 años para conocer su nieto, para ver el nacimiento de su nieto. Eso nos muestra que los descendientes del pacto de Dios nos toca esperar con paciencia y toma mucho tiempo, y eso nos muestra que los pactos de Dios requieren mucho tiempo y mucha paciencia. Y a través de esto podemos aprender algo muy importante. Y la enseñanza es que debemos de tener paciencia. Debemos soportar y esperar. Siempre les he dicho esto, que la paciencia es lo más difícil en la vida espiritual. Es genial cuando Dios nos prometa algo y nos los da inmediatamente. Pero a estos hombres de la Biblia les tocó esperar mucho tiempo para ver el nacimiento de sus hijos y sus nietos. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Para Dios cumplir la historia de redención a través de nuestra iglesia requiere mucho tiempo, mucha paciencia. Lo importante es nosotros ser pacientes y seguir adelante, porque si somos pacientes y seguimos adelante, vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. 선택의 신비를 보여주고 있어요. 선택의 신비. Y número 2, primero vemos que los descendientes del pacto requieren mucha paciencia. Y número 2, vemos que podemos aprender acerca del misterio de la selección de Dios. El nacimiento de Jacob nos muestra un misterio muy interesante. Cuando Rebeca estaba embarazada con gemelos, primero Esaú y Jacob. Sin embargo, de Esaú y Jacob, Dios ¿a quién escogió? A Jacob. 25장 23절 말씀. Leamos Génesis 25, 23. Génesis 25, 23. 자, 25장 23절 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와 Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. 하나님께서는 지금 니브가의 뱃속에 들어있는 Aquí, 나귀의 두 마리, los 2 hijos dentro del vientre de Rebeca, Dios promete que serán 2 naciones y crecerán como naciones, y Dios
le dice a Rebeca que los dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro. ¿Cuál es el pueblo más fuerte? El de Jacob. Aunque Jacob nació segundo, su pueblo será más fuerte que el primogénito, que el de Esaú. Esto significa que Dios le está diciendo, yo no he escogido a tu primogénito, he escogido a Jacob, porque vemos, el mayor servirá al menor. ¿Cuál es el mayor? Esaú. Y el menor fue Jacob. Normalmente el menor debe ser el que sirve al mayor, pero este versículo nos muestra que Dios escogió a Jacob. Esaú servirá a Jacob. 여기에 선택의 신비가 있어요. Esau who shall serve. 이스라엘 백성들은요, 장자를 굉장히 중요하게 생각합니다. Los israelitas consideran la primogenitud como algo muy importante porque el primogénito heredera las posesiones del padre. Y cuando la herencia del padre se divide entre los hijos, el primogénito siempre recibe una porción doble. Y también la cultura coreana es similar. Los coreanos consideran el primogénito como el más importante. Si estudiamos la historia de Corea, los reyes siempre eran primogénitos de sus familias. 장자였던 에서보다는 차자였던 야곱을 Entonces, en vez de escoger el mayor, el primogénito, quien fue Esaú, Dios escogió a Jacob. En el libro de Malaquías vemos que Dios amó a Jacob, pero odiaba a Esaú. Leamos en el libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. 자, 2절과 3절 같이 한번 읽어요. Versículos 2 y 3. Malaquías 1, versículos 2 y 3. Leamos juntos. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Claramente dice, a Esaú aborrecí. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esto nos muestra que Dios escogió a Jacob, pero no escogió a Esaú. Esta palabra también aparece en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13. Romanos 9, versículos 10 al 13. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Leamos juntos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. 리브가에게 Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. Leamos el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hay un misterio en la elección de Dios. Dios escogió a Jacob, pero no a Esaú. Y Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y nos muestra que hay un misterio en la selección de Dios. 여기에서 에서를 미워했다는 얘기가 무슨 얘기냐? 에서를 미워했다는 얘기는 ¿Qué significa que Dios aborreció a Esaú? Al Dios odiar a Esaú, esto no significa que esto no es algo emocional, sino que nos demuestra que no amó a Esaú como amó a Jacob. Cuando dice he amado a Jacob,
y a Esaú aborrecí, nos muestra que Dios amó más a Jacob. Hay dos personas. Dios ama más a uno que al otro. Y esto se expresa como Jacob he amado, a Esaú aborrecí. Y Jacob se refiere a una nación, ¿cierto? A los israelitas. 에서를 미워했다. 에서를 덜 사랑했다는 얘기인데 Y para Dios odiar a Esaú, que significa que no lo amó tanto como a Jacob, nos muestra que Dios no amó a los edomitas, quien fueron los descendientes de Esaú. Esaú fue, sus descendientes fueron los edomitas. Y esto nos muestra que Dios escogió a los israelitas como protagonistas de la historia de la redención. Y número 2, que Dios ha bendecido espiritualmente a los israelitas. 자, 정리해서 말씀을 드리면 내가 야곱을 사랑하고 Si organizo esto de nuevo, o lo explico de nuevo, quiero tratar de decir que no es que Dios odiaba a Esaú como emocionalmente. Uno puede pensar, Dios, ¿cómo pudo odiar a Esaú? Dios es un amor de Dios, pero este no es un odio emocional. Solo significa que no lo amó tanto como a Jacob. Dios puede seleccionar a las personas, puede escoger. Sí, sí puede. Nosotros también escogemos. También elegimos. ¿Y por qué? Somos hechos en la imagen de Dios, ¿cierto? Si nosotros podemos tomar decisiones, elegir, porque Dios no. El hecho de que Dios escogió a una nación significa que amaba a esa nación más que las otras naciones. Y el hecho de que amó una nación no significa que los usó como los protagonistas de su historia, la redención, y los bendijo espiritualmente. El hecho de que no amó a Esaú solo significa que no escogió esa nación para la historia de la redención. Si Dios escogió si Dios escogió una nación basada en sus acciones, no es un misterio, ¿cierto? Pero acabamos de leer que no fue basada en sus acciones. Dios es Dios todopoderoso, no podemos decirle qué decisión es justa o cuál es mejor que la otra. No. Si hay un alfarero y hace un how do you say pot? Si el alfarero decide crear una jarra en una forma más fea que la otra o más bonita que la otra, es la decisión del alfarero, ¿cierto? Nosotros no le podemos decir nada al alfarero porque él es el que sabe. Es lo mismo con nuestro Dios. Si Dios me ha llamado, me ha escogido como protagonista de la historia de la redención, ¿no es esto una gran bendición? No, y Él no ha hecho esta elección basada en nuestras acciones. Leamos esto de nuevo, Romanos 9, versículo 11. Romanos 9, versículo 11. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 그 자식들이 Leamos juntos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. 하시는 얘기로 말미암아 서게 하려 합니다. 그러니까 이것은 하나님의 주권적인 뜻으로 이루어진 사건이지. Esto ocurrió, o esto sucedió dentro de la providencia de Dios. Él no escogió uno basado en sus acciones. Todo esto fue decidido antes de la creación. Si leemos Efesios 5:1,
todo esto es el misterio de Dios. Cuando yo llegue al cielo le quiero preguntar, Dios, ¿por qué escogiste a Jacob y no a Esaú? Le quiero preguntar eso. Pero por ahora sucedió dentro de la autoridad de Dios, entonces no sabemos. El hecho de que yo he sido escogido, debo de adorar su nombre toda mi vida. ¿Creen en esto? Todos ustedes han sido escogidos, por eso vinieron a la iglesia, porque han sido escogidos. Y por eso están recibiendo la palabra de la historia de la redención en estos últimos días. Solo por ese hecho de ser escogido podemos adorar a Dios por todas nuestras vidas, porque no es basada en nuestras obras. No es que Jacob hizo cosas y tomó decisiones que Esaú, porque acá dice que Dios seleccionó antes de sus nacimientos. 그러면 에서의 입장에서 왜 나를 Pero él escogió a Jacob y por eso Jacob lo adoró. En la perspectiva de Esaú, me imagino que él pudo haber preguntado, Dios, ¿por qué no me escogiste a mí? ¿Qué he hecho? ¿Qué te he hecho que no me amas como amas a mi hermano? 그래서 우리가 구속사적인 교훈은 뭐냐면 언약이 변한 과정을 La enseñanza redentora dentro de esto es que primero el proceso en el nacimiento de los descendientes del pacto de Dios toma mucho tiempo y requieren paciencia. Y número dos, la selección de Dios. En la selección de Dios hay un misterio. 한 가지 사실은 Si ustedes creen que han sido escogidos con esa sola verdad, pueden adorar su nombre, pueden servir a nuestro Dios por el resto de sus vidas. Vamos a orar. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. 하나님이 나 같은 것을 찬선에 선택했다는 우리 머리로는 도저히 이해할 수 없는 그 신비로운 선택 앞에 다시 한번 하나님을 찬양합니다. Me has escogido antes de la creación. No podemos entender esto con nuestras mentes, pero es tu selección misteriosa y te damos gracias que nos has escogido y que nosotros y oro que podamos vivir el resto de nuestras vidas adorando tu nombre. 그러나 Si 다행스럽게 yo 하나님 no 나를 fuese 선택하셨기 escogido, 때문에 ¿qué sería de mi vida? Ni lo quiero pensar, pero porque tú me has escogido, puedo ser hijo de Dios, puedo ser salvo 구속사의 주역으로 세움을 받게 된다. y puedo ser usado en la historia de la 내 redención. 삶이 힘들고 좀 어렵다 Con esta 할지라도 verdad, aunque mi vida 하나님을 sea 높이게 하시고 difícil, 하나님 앞에 영광을 permítame adorar tu nombre y levantar tu nombre y vivir el resto de mi vida glorificándote. 축복이요 축복이라는 Tu 사실을 selección es una bendición y es un privilegio. Ayúdanos a reconocer esto de nuevo. 우리를 하신 하나님의 뜻을 Y dentro de esa misteriosa selección, ayúdanos 살아계신 a poder cumplir tu voluntad. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 자 424장 자 1절과 2절 Cantaremos el himno 424. 주의
선택의 교리를 공부할 때마다 그것을 불평의 Cuando aprendemos acerca de la selección, no podemos dejar que esto sea 그 하나님의 주권적인 뜻 가운데서 이루어집니다. origen de 반대로 내가 하나님의 enojo 선택에서 o de 제외됐다면 frustración. Porque ¿qué hubiera pasado si yo no fuese escogido por Dios? Es una vida desechable. Pero el hecho de que Dios me ha escogido 어렵더라도 con esa simple verdad, sabemos que tenemos que vivir el resto de nuestras vidas en agradecimiento y adorando su nombre. Entonces, oro que ustedes puedan vivir en agradecimiento y yo también. Cuando se trata de la selección de Dios, sí hay una responsabilidad, hay una voluntad, un propósito. Por eso es que fuimos escogidos, no es para ser orgullosos de nuestro privilegio y actuar con arrogancia, no. Es una responsabilidad. Entonces yo oro que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. 이제는 우리 구주 En 예수 este 그리스도의 momento 하나님 oro que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, 내주하시고 충만케 하시고 교통케 하시는 las obras, llenura y refugio del Espíritu Santo esté sobre los miembros de esta congregación, sobre los que se acuerdan que hemos sido escogidos porque Dios tiene un propósito a través de nosotros. Oro que podamos vivir en agradecimiento por el resto de nuestras vidas, que esté sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus negocios, sobre sus naciones, sobre la iglesia, por siempre y para siempre.